Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, estamos nuevamente ante un Consejo de Ministros que viene a pedir un voto de confianza, pero no como consecuencia de una decisión que el Presidente de la República haya tomado en base a la reflexión de la realidad nacional, a la desaceleración económica o a los errores que pudieran haberse cometido y que de hecho se siguen cometiendo, y que hubiesen merecido el cambio de un gabinete para hacer un recodo y poder tener un nuevo impulso. Este gabinete está aquí, Presidenta, porque el antecesor de la congresista Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros, fue sorprendido infraganti y mandando a un asesor a que soborne al asesor de un parlamentario para ver si le sacaba a ese asesor datos contra el parlamentario que había denunciado un hecho de corrupción y de lobbies, el famoso caso Helios. Solo por eso es que el gobierno se vio obligado frente al escándalo a hacer un cambio a ese señor. Y la señora Ana Jara ha entrado a asumir el activo y el pasivo de ese gobierno. Y asumir el activo y el pasivo de ese gabinete. El gabinete que todavía guarda en su seno a varios cuestionados por los mismos casos de lobbies. Lo que ha llevado además a un connotado colega del nacionalismo a decir que sí hay lobbies, desmintiendo a la propia presidenta del Consejo de Ministros. Este entonces es el gabinete de los lobbies. Este entonces, Presidenta, viene a ser el mismo gabinete que había traído el señor Cornejo y que no mereció un voto de confianza por parte de la representación nacional en su primera oportunidad. Es el gabinete que tuvo el cuajo de aumentarse los sueldos de 15.000 a 30.000 soles. Ya nos hemos olvidado, ¿no? 30.000 soles de sueldo porque son grandes técnicos. Grandes técnicos, Presidenta, que deberían tener esta nota. 0.3. Esta es la nota del gobierno, 0.3. Ese es el crecimiento económico del Perú en el mes de junio. 0.3. Que no, que los precios internacionales, mentiras. Precio del cobre y precio del oro en el año 2006 eran menores a los actuales. Esto se debe a incapacidad o a falta de ganas o simplemente porque no les interesa que el país desarrolle y el país avance. Porque tienen todavía el discurso de que promover la inversión por alguna razón les parece malo. Y por eso el presidente de la República, en el caso emblemático de Conga, dijo: no es un problema de la empresa. Ahí está, pues. Este es el resultado. No promover inversiones. Este es un gabinete jalado, como es un gobierno jalado, Presidente. Porque esta cifra no solamente es el crecimiento económico, que es decrecimiento. Esta cifra, Presidenta, tiene personas de carne y hueso que tienen DNI y que son peruanos, como nosotros. Por esta cifra y por la desaceleración económica del gobierno, 2 millones de peruanos que son pobres pudieran haber dejado de ser pobres si se hubiese mantenido el ritmo de la década anterior. 7%. El gobierno del presidente Paniagua, el presidente Toledo, el presidente Alan García, con idas y bajadas, subidas y bajadas, 7% de promedio de crecimiento. El actual gobierno, Presidenta, ya está en menos de 3. Y están anunciando que para este año el crecimiento será 3. Seguramente que ni siquiera será 3. No van a llegar, pues, Presidenta, a un crecimiento en el quinquenio que supere el 3%. 2 millones de peruanos siguen siendo pobres gracias a este gobierno. 1.200.000 peruanos no tienen empleo. Pudieron haberlo tenido si se mantenía el crecimiento. No lo tienen. Y es más, en diversos sectores ya comienza el decrecimiento. En el sector industrial, manufacturero, donde está justamente la mano de obra. Decrecimiento económico, Presidenta. Menos 0.1%, ya son despidos. Pequeños. Pero eso ya se llama despidos, Presidente. Entonces, las cifras de este gobierno son cifras jaladas. Son cifras que demuestran que no hay una política económica coherente. Son cifras que demuestran que simplemente se está por estar. Y entonces, yo saludo el papel de la presidenta del Consejo de Ministros, que viene y nos trae un discurso de que hay que, vamos a, haremos.
Pero ya no le queda tiempo, pues, presidente. Ya estamos a menos de 2 años del fin del mandato del actual gobierno, y si estos son los resultados a la mitad de su gobierno, no hay manera de que esto ya se revierta. Quedarán en la historia como el gobierno que frenó al Perú. Y lo frenó por irresponsabilidad, por incapacidad y por falta de percepción de lo que la ciudadanía quiere. ¿De qué otra manera se puede explicar que frente a una huelga médica o a una huelga de enfermeras, los ministros aumenten el sueldo de 15.000 a 30.000 soles? ¿Qué autoridad moral pueden tener a la hora de discutir con los médicos que están en huelga y que les están reclamando 1.000 soles de aumento y no se los dan? De manera, presidenta, que ahí tenemos un primer tema. Y el segundo tema, que aquí se ha dicho también de manera referencial y de pasada, la lucha contra la corrupción, correcto. Pero ¿qué se está haciendo para poder justamente prevenir que los famosos lobbies no empiecen a germinar cada uno de los casos de corrupción que tiene el gobierno? No estoy refiriéndome solamente al tema Interoil. Este tema, presidenta, en que la hermana del ministro de Economía, a través de una socia, se ve beneficiada con una resolución del Ministerio de Economía para un tema pesquero. ¿Dónde está? ¿Dónde está la autocrítica con respecto a ese tema? Nos faltan ver 5.000 correos del señor René Cornejo. Si en solamente algunos correos que han salido se está viendo este tipo de casos, ¿qué cosa habrá en los otros 5.000 y pico de correos electrónicos que se han filtrado y que evidentemente van a mostrar hecatombes si es que mantienen el mismo nivel de lo que ahí se ha sorprendido? Presidenta, ¿habrá algo, por ejemplo, que justifique en esos correos cómo es que un proyecto como el tramo 2 del tren, que cuesta y costaba, y así se pactó inicialmente, 1.700 millones de dólares, ahora cueste 5.400 millones de dólares por 36 kilómetros? Hay un comparativo que está en las redes que dice que el tren de 1.300 kilómetros que va entre Pekín y Lhasa, que es la capital del Tíbet, que atraviesa toda China, costó 4.100 millones de dólares. Tiene 1.300 kilómetros y hay túneles, sube a 5.000 metros, resiste 40 grados de calor, va a menos 40 grados de temperatura. Ese tren ha costado menos que lo que está promoviendo el gobierno que va a costar el tren de 36 kilómetros que va a haber en Lima. ¿O por qué, por ejemplo, no hacemos el comparativo de cómo el gasoducto del sur, que también estuvo ya firmado en prefactibilidad por 1.100 millones de dólares, que los iba a poner directos todos esos 1.100 millones de dólares el operador, ha sido cambiado por un contrato que va a costar casi 7.000 millones de dólares y que no lo va a poner el operador, sino que lo vamos a poner cada uno de los peruanos en nuestro recibo de luz? Durante 30 años vamos a pagar esa plata. Tiempo adicional. Seguramente, presidenta, lo descubriremos cuando se trate el tema de los correos del señor Cornejo. De manera, pues, presidenta, que aquí nosotros lo que estamos viendo es que quien está viéndose afectado por este tema del frenazo que le está poniendo el gobierno al Perú son los peruanos. No es la oposición, no son los partidos de la oposición, no son los partidos que están compitiendo en las elecciones municipales y regionales, son los peruanos de carne y hueso. A lo mejor la ministra de Salud nos puede explicar cómo es que, por ejemplo, la desnutrición infantil en el sector rural aumentó a 32.3% en el año 2013, que la anemia en niños de 6 a 36 meses se ha incrementado de 41% que era en el 2010 a 47% en el 2013. Y que además, incluso, tanto se habla de programas banderas, los programas alimentarios para menores de 17 años Para que concluya, congresista. se han reducido, presidenta, de 32% de cobertura en el 2010 a 29% de cobertura en el primer trimestre del 2014. Estas son cifras que ya significan que los errores y las incapacidades económicas del gobierno se reflejan en el estómago de los niños. Y eso es sumamente grave. Veamos, por ejemplo, en el sector educación.
El sector de educación se anuncia con bombos y platillos de que se va a inyectar el doble del presupuesto que tiene. Aplausos entusiastas de la gradería, de las portátiles. ¿Para qué van a querer ese dinero, presidenta? Mire, la capacidad de gestión del Ministerio de Educación, 2012, se dejó de gastar 48% del presupuesto del sector, tuvieron que devolver 48% del presupuesto, que es el equivalente a 3.500 millones de soles. Y en el año 2013 han dejado de gastar 2.800 millones de soles, Ministerio de Educación. Y en lo que va del año 2014... Concluya, congresista. Para concluir, se ha ejecutado solo el 46% y debería estar sobre 60%. O sea, es la gradería nada más. Le vamos a dar al sector de educación, no tienen cómo gastarlo. No han hecho una reingeniería del gasto y no se han atrevido a gastar por encima de la tramitología. Claro, ¿cómo se van a atrever? Si cuando otros presidentes se han atrevido, ahí está la megacomisión, ¿no? Acusando, corrupción por todas partes. Acá está, estos son los casos de corrupción. Y encima, con incapacidad, sin resultados, habiendo frenado al país. Entonces, la verdad, presidenta, es que una bancada como la nuestra, que es una bancada crítica, es una bancada de oposición, pero que de los 6 que se han mencionado, en los 2 primeros gabinetes nosotros hemos votado a favor, como votamos incluso hasta por el primer presidente de Congreso que hubo acá, dándole inicialmente la confianza a este gobierno, que la fueron dejando de lado a lo largo de todos estos años. Hoy, obviamente, no vamos a votar la confianza. Concluya. En contra de considerar que este gobierno merezca confianza. El gobierno lo sabe bien. La presidenta del Consejo de Ministros, es un tema personal. ¿De cuánto acá la política se mide en cuestión de simpatías? Para este tipo de cosas, lo que viene aquí a sentarse como en un banquillo es el gobierno. Y este gobierno ya no pasa el examen. Y estoy absolutamente convencido de que ese va a ser el predicamento mayoritario del Congreso, porque lo sienten en las calles, porque lo sienten en el reclamo justamente del estómago de los niños que ahora tienen más anemia que antes. Ese es el resultado real, concreto, preciso, firme que tiene este gobierno. Y por eso nosotros no vamos a votar a favor de la confianza que se nos está demandando. Y vamos a exigir un cambio radical en la política del gobierno, que involucre al presidente de la República, que sea el presidente de la República el que conduzca al país, no que deje las cosas en el aire, el que dé las confianzas, no que hable de vacas flacas, se acabaron los buenos tiempos. No, un presidente que sepa conducir, generar confianza. Concluya, congresista. Y ese papel se lo reclamamos al presidente de la República, se lo reclamamos al Consejo de Ministros y sobre todo a aquellos ministros que hoy nuevamente vienen aquí, a pesar de todos los pasivos que puedan tener y que ojalá Dios los ampare en el momento en que los escándalos estallen y los lobbies vuelvan a ser característica del actual gobierno. Gracias.